Hola equipo, bienvenidos una vez más a este proyecto 52. Como ya saben, pues ya vamos por el capítulo número 3 y estamos básicamente trabajando con lo que es la introducción a la programación para ciencia de datos. Como ya hemos estado trabajando, en el día de hoy estaríamos trabajando puntualmente con lo que es la visualización de datos con Matplotlib y con Seaborn, que básicamente son dos de las principales librerías del lado de Python, obviamente, para fines de visualización de datos. En esta ocasión, digamos que de cara al temario, por un lado vamos a trabajar con lo que es una pequeña introducción a lo que es la visualización de datos, porque de repente estamos enfocando los esfuerzos en dos librerías que son de un lenguaje de programación puntual, pero tenemos que saber exactamente de qué va, porque primero no debemos de casarnos con una herramienta y por ende tenemos que saber exactamente cuál es la dinámica cuando hablamos de un tema en particular. Si bien vamos a hacer los ejercicios con Python, Seaborn y Matplotlib, pero el contexto de la visualización aquí es súper importante tenerlo a mano. Luego de eso, pues entonces vamos a estar trabajando con los fundamentos de Matplotlib, que sí, allá ahí estamos aterrizando, digamos, a un punto muy, muy particular, que es una librería ya de Python. Y por el otro lado, pues también vamos a estar trabajando con lo que es Seaborn. Hace unas semanas estuvimos trabajando de manera rápida con algunas de estas cosas, porque al final de la jornada inmediatamente estamos haciendo analítica de datos, pues sí o sí en un momento determinado tenemos que hacer visualización de los datos. Entonces, pues del lado de Python como herramienta, pues estas son dos de las principales librerías que vamos a estar utilizando. Luego que veamos estas dos librerías desde una perspectiva muy básica, pues vamos a ver lo que tiene que ver con las personalizaciones, que dicho sea de paso, o son flexibles, porque ambas librerías son flexibles en ese sentido, de poder pues personalizar los features o las características que yo pudiera pues utilizar de una de estas librerías. Y obviamente tenemos que trabajar. Entonces, aquí tenemos un, digamos, punto que es los ejercicios prácticos. Cuando hablo de ejercicios prácticos, en este caso es que todo lo que vamos a estar viendo en la sesión de hoy, lo vamos a implementar haciendo EDA a un ejercicio, a una base de datos que nos descargamos precisamente de Kaggle. Entonces, básicamente este sería el contexto del día de hoy y eventualmente, para finalizar, la conclusión del tema que vamos a estar viendo para la siguiente sesión. Listo, entonces, para inmediatamente comenzar, vamos a hablar, digamos, de entrada sobre lo que es una introducción a la visualización de datos. Si bien es cierto que la visualización de datos es uno de los pilares fundamentales cuando estamos hablando de analítica de datos, sin embargo, muchas veces lo damos por alto. Y te dirán, pero ¿cómo así? Sí. Cuando hablamos de analítica de datos, cuando estamos ya en este camino de analítica, muchas veces nos enfocamos tanto en entrenar un modelo, que hay que buscar, qué sé yo, saber de conexiones a base de datos, saber, qué sé yo, de R, Python, Scala, Julia, ese tipo de lenguajes de programación, para la parte de los cálculos, que esto entonces yo lo voy a poner por un API, etcétera, etcétera. Pero muchas veces pasamos por alto la importancia que amerita la visualización de datos. Entonces, en este capítulo, en este episodio, perdón, vamos a estar, digamos, hablando un poco sobre de qué va esto. Desde la perspectiva, digamos, general, lo que andamos buscando con esto es poder entender la información que nosotros estamos trabajando de una manera sencilla. Fíjense que de repente, cuando quizás pasamos por un semáforo y el mismo está en rojo, bueno, lo más lógico, ¿verdad? Que si está en rojo es que eso nos está indicando a nosotros que nos detengamos. Si está en verde, pues que sigamos adelante. Y si está en amarillo es porque tenemos que estar, digamos, alerta porque próximamente estaría cambiando a rojo. Entonces, fíjense que algo tan común como un semáforo nos está diciendo tantas cosas simplemente cambiando los colores. Entonces, eso mismo pasa aquí. Cuando estamos trabajando con temas de analítica, cuando estamos trabajando con información, digamos, ya para poder sacar insight de la data,
pues efectivamente eso es lo que pasa. Inmediatamente nosotros comenzamos a utilizar visualizaciones, gráficos, para poder mostrar bueno, a nosotros mismos, obviamente, o en su defecto a la audiencia, pues lo que se busca es precisamente transmitir este conocimiento de una manera pues, sutil. Eventualmente vamos a poder encontrar temas de patrones, vamos a encontrar un montón de cosas que tengan que ver con las anomalías, posiblemente la data que tengamos, como habíamos dicho en un episodio anterior, eso es una falacia, la data no va a venir limpia. Eso va a ser un mundo Disney posiblemente, pero lo normal que sucede es que no. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Claro, yo lo puedo hacer de manera matemática, estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo puedo sacar, por ejemplo, hacer análisis de correlación, puedo hacer tema, por ejemplo, qué sé yo, utilizar métodos para que en función de del interquartile range poder determinar cuáles son la data que se sale de lo normal. Entonces, eventualmente, numéricamente yo me puedo dar cuenta de muchas cosas. Sin embargo, la visualización es más sencilla de interpretar, es más fácil de entender lo que yo quiero transmitir. Y eso es el foco de lo que es la visualización de datos en analítica. Otro tema aquí es, digamos, desde el punto de vista, y esto es un comentario muy al margen, desde el punto de vista de la toma de decisiones, recuerden que nosotros no le vamos a llevar un cuaderno de Júpiter a la alta gerencia. O sea, nosotros no le vamos a entregar a los que toman las decisiones un script o no sé, bueno, mira, aquí están todos los números, revísate, le mandamos una hoja de Excel llena de numeritos y al final no es eso. Ahora, si nosotros a través de tableros de control, indicadores o KPIs, les entregamos al negocio lo que ellos quieren ver, pues efectivamente la toma de decisiones se vuelve un poquito más sencilla. Y esa es una de las responsabilidades que nos toca a nosotros como analistas de datos, poderle transmitir, o más bien entregarle al negocio herramientas que le permitan, pues, ir observando de manera sencilla y obviamente coherente, ¿verdad? La data, porque nosotros debemos de trabajar en función de todo el volumen o sea, la volumetría de la empresa y todo lo demás, pero eso no se lo vamos a pasar tal cual al negocio. Nosotros tenemos que buscar maneras para que cuando se vaya a tomar decisiones, pues sea de una manera sencilla. ¿Y por qué no a través de tableros, indicadores, como había indicado hace unos momentos? Ahora bien, si tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Si tenemos que verificar puntualmente qué es lo que andamos buscando desde el punto de vista de qué herramienta utilizar, aquí tenemos un dilema, tenemos varios temas, porque ciertamente existen muchos muchos aplicativos que son para temas de visualización. Por mencionar algunos, tenemos ClickSense, tenemos Tableau, tenemos Power BI, ahí tenemos, esos son de los propietarios. Podemos mencionar incluso hasta open source, pero el tema aquí, más que ser, y eso es algo que siempre menciono cuando tengo espacios de charlas ya sea con otros profesionales o con estudiantes, de que no debemos de ser pro herramientas, más bien tenemos que ser abiertos a la posibilidad de utilizar cualquier tipo de herramienta para los fines del lugar, a donde se amerite. Por ende, esto no es la excepción. O sea, de repente, pues poder utilizar quizás un Tableau o un Power BI o un ClickSense en vez de usar las librerías de Python, pues ok, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, utilizar herramientas que son de analítica, en este caso, para poder combinar todo en un solo espacio, pues eventualmente ahí entonces entran en juego librerías que nos facilitan la vida en esta tarea, que dicho sea de paso es bien ardua. Muchas personas entienden que hacer visualizaciones o trabajar con visualizaciones es algo sencillo, sin embargo, no. No es tan así, no es tan como, ponle un gráfico de pastel acá o ponle una línea de regresión por allá. No, 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 no es tan simple, no es tan así. De hecho, todo esto conlleva a que tengamos que conversar sobre lo que es storytelling
Y eso solo es un temario. De hecho, si nos vamos, voy a buscar algo o voy a mencionar algo que lo vamos a tocar dentro de un par de semanas. Y es que cuando hablamos del perfil del científico de datos, casi siempre se menciona que se debe de cumplir tres perfiles, que tiene que ser, por ejemplo, bueno en estadística, bueno en programación y bueno en el negocio. Sin embargo, hay una cuarta aspecto, una cuarta dimensión que ha tomado mucho empuje en los últimos años y es precisamente la de database, o sea, de visualización de datos, porque por más modelo que nosotros hagamos, por mejor performance que tenga el modelo, si no sabemos expresar lo que está indicando el modelo, no nos sirve, entonces ahí tenemos un problema. Bien, entonces, fíjense cómo va tomando como encajando. Entonces, eventualmente, si nosotros no vamos a utilizar o si no podemos utilizar, o en su defecto, si no vamos a quedar utilizando librerías dentro de una herramienta, en este caso Python, pues tenemos que hablar sobre las dos más, vamos a decir que intrigantes. Por un lado tenemos Matplotlib y tenemos por el otro Seaborn. Ya habíamos comentado lo de Matplotlib, que digamos básicamente es la librería, o sea, es la real librería y Seaborn básicamente se monta en Matplotlib. Lo único es que robustece pues ya las visualizaciones y agrega otras que ya vienen dentro de Matplotlib para, digamos, sacarle mayor provecho. Cuando yo menciono el tema de la comparativa entre Matplotlib y Seaborn, no es que a ver, no es que vamos a desplazar, porque de hecho siempre es chévere como utilizar una que otra. O sea, a mí me encanta utilizar y mezclar, digamos que funcionalidades que tienen estas librerías, quizás no como me había mencionado hace un momento, desplazar una, sino que quizás me gusta, qué sé yo, voy a mencionar algo dummy, me gusta la gráfica de barra de Matplotlib, sin embargo, las gráficas qué sé yo, los Boxplot de Seaborn me gustan más porque quizás se ven como más vivos y eso. Pero al final es un tema de gustos. Aquí no hay tanto tema. Ahora, cuando sí tenemos que hacer una pequeña mención, es cuando eh, tenemos que personalizar las cosas. Por ejemplo, si yo tengo una visualización que necesito tener mayor control de la personalización, es decir, que yo tengo un nivel de granularidad muy detallado en temas de qué cosas yo puedo modificar dentro de la visualización, pues ahí, de preferencia Matplotlib, porque ahí este sí me permite cambiarle prácticamente todas las cosas. Sin embargo, en el caso de Seaborn no es tan así, pero igual tiene su chulería, o sea, no es que sea tampoco una cosa del otro mundo, pero digamos que si tengo que comparar ese aspecto, pues Matplotlib sí es un poquito más customizable. Sin embargo, en el caso de Seaborn, hay un detalle y es que cuando nosotros necesitamos eh, gráficos que no son los comunes, porque esa es otra, porque si yo voy a hacer un gráfico de barra, un pipe o cosas así, bueno, perfecto, desde Matplotlib, claro, a ver, dije unos cuantos por simplificarlo, pero de repente yo necesito gráficos que son un poquito más robustos, que de hecho ni siquiera es muy común verlos, aunque eso también es un alma de doble filo. Ahí yo tendría entonces que utilizar pues Seaborn de preferencia, ¿no? Y también en el caso de que, por ejemplo, necesite casos específicos, caso de que yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis exploratorio rápido, pues ahí también tendría que hacer este tipo de switching. Sin embargo, como había mencionado en principio, es muy chulo utilizar las dos. De hecho, hay más. Hay otras que son incluso dinámicas, que se ven tipo, o sea, como las herramientas de visualización que había mencionado en principio de Tableau, ClickSense y Power BI, que yo puedo hacer visualizaciones interactivas. Bien, pero digamos que de base, ¿verdad? Porque ya eso son chulerías, pero de base para fines analíticos y comenzar a entender el tema de la visualización, pues con Matplotlib y Seaborn, pues nosotros vamos a trabajar perfectamente. Bien, aquí yo voy a traer unas visuales así rápido, porque obviamente vamos a tener que entrar a las visualizaciones, a ver cómo funcionan. Pero de entrada vamos a ver algunas. Aquí yo tengo estas digamos, visualizaciones que acabo de generar para ustedes. Vamos a correrlo todo, ¿verdad? Pero
la idea es que vamos a estar, ¿cómo decirlo esto? Vamos a estar explicando cada una de bueno, digamos que sea, quizás a un detallado, pues quizás no, pero vamos a trabajar con las principales, digamos, parámetros que yo puedo cambiar para tener una visual específica. Por ejemplo, en términos generales, fíjense que aquí yo acabo de hacer 4 gráficos, literalmente, subplot, en este caso, estoy haciendo cajitas visualizando esta data. Claro, esto es un data de prueba. Yo utilicé aquí un random, una data random de NumPy para poder generar data de juguete, de prueba, para entonces poder visualizar estos datos. Y fíjense que aquí yo tengo por un lado un gráfico de línea, por aquí un gráfico de barra, un gráfico de dispersión y un histograma. Esto es usando Matplotlib. O sea, fíjense aquí, bien bonito. Claro, esto yo lo voy a explicar más adelante, pero inicialmente miren las visualizaciones como van saliendo. Si yo hago lo propio con Seaborn, aquí fíjense que aquí tengo un replot que es una dispersión más línea. Aquí tenemos un histograma con KDE. Recuerden que el KDE sería básicamente esta línea que está aquí, que es eh, la parte de densidad, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los box plots, o sea, que son estas, en español le dicen caja y bigote. Es mejor decirlo en inglés. Los box plots. Y por otro lado, los heatmap, en este caso, para hacer análisis de correlación. En esencia, nosotros podemos tener un montón de visualizaciones acá. De hecho, cada una de estas librerías tiene sus propios repositorios. Yo le estaría compartiendo pues la documentación para que en caso de que quieran profundizar, pues lo puedan ver más en detalle. Bien, ahora bien, eso es en general. O sea, ese es el contexto general de lo que es una o sea, la importancia de lo que es la visualización en una actividad de analítica. Perfecto. Ahora vamos a trabajar, primero vamos a trabajar con Matplotlib, ¿bien? Y vamos a hacer un par de ejercicios con Matplotlib y vamos a entender básicamente de qué va. Lo primero que vamos a ver es precisamente cómo se configura, cómo yo comienzo a crear una gráfica dentro de Matplotlib. Eh, a ver, ¿cómo inicio? Bien, miren, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando creamos visualizaciones, bueno, ya se supone que debemos de tener en mente cuál es el dato que vamos a presentar. Y a partir de ahí, porque no es que yo me levanto y digo, mira, todas las cosas que yo voy a hacer de ahora en adelante las voy a hacer en gráfico de barra. No, hay reglas. Yo se las voy a compartir también. Hay unos papers bien interesantes y algunos cheat sheet de visualización que te indican, mira, si tu dato es de tipo, digamos, número, o sea, es un número, un valor entero, usas este tipo de visualizaciones. Es un tipo categórico y si es para un tipo de agrupación o lo que fuera, pues se recomienda utilizar este gráfico. O sea, no es que el que te venga en la cabeza de momento, sino que existen reglas para el uso de la visualización y se lo estaría compartiendo también. Pero vamos a suponer que sí, que ya yo tengo en mente cuál es la visualización que voy a presentar. Pues entonces aquí entran en juego métodos como el figure y el subplot, que son los dos principales métodos que va a tener en este caso Matplotlib para yo iniciar lo que es la cajita. O sea, esa cajita que se diseña, que se crea cuando yo voy a ir mapeando mi visualización, pues con estos dos amiguitos es que comenzamos. Ya vendrán los demás, como el set title, el set label, el legend, para, digamos, comenzar a customizar nuestra visualización. Porque recuerden que uno de los principios de storytelling es precisamente que la visual debe de ser explicativa por sí misma. O sea, no es que yo ahora me voy a parar enfrente de la pantalla o de un pizarrón a explicar qué significa cada cosa. Yo debo de mostrar las visualizaciones lo más explícita posible. O sea, cuando la diseño tiene que ser la más explícita posible. Y por eso aquí vienen temas como, por ejemplo, poner el título, poner qué significa lo que estoy mostrando, el valor de X, el valor de Y.
si tengo líneas, poner las etiquetas, las leyendas, para que cuando la audiencia vea esa gráfica, pues no tenga que preguntarle al autor qué significa cada cosa, porque entonces se va a perder. Bien, entonces, digamos que de repente, vamos a ver aquí. Bueno, mm, sí, yo creo que lo vamos a hacer. Sí, perfecto. Miren aquí. Lo primero que vamos a utilizar es la librería de Matplotlib. Y como habíamos dicho, creo que fue una de las primeras sesiones cuando hablamos, cuando entramos al capítulo 3 de los alias. Aquí el alias que se utiliza para Matplotlib es PLT. Entonces, aquí yo simplemente estoy haciendo un import de pyplot, que sería básicamente el cómo inicia, ¿verdad? El alias. Y a partir de ahí, yo voy a hacer varias cosas. Número uno, mírenlo aquí, yo voy a hacer un subplot. ¿Por qué? Porque de repente yo no necesariamente quiero que sea una sola gráfica. Claro, aquí solamente se voy a mostrar una porque el ejercicio lo hice a propósito de esa manera. Pero fíjense que yo estoy haciendo un subplot y le estoy especificando el tamaño que yo quiero que sea la cajita, ¿no? Todo ese espacio en blanco. Hago la instancia de subplot, perfecto, le paso los valores y ya yo tengo el fig, que son variables que que voy a utilizar más adelante, y el AX para dibujar mi visualización. Entonces, desde AX, que es básicamente donde yo voy a comenzar a ponerle la configuración de los ejes, que esté por ahí, en esta variable, en este objeto que comenzó a desarrollar esa parte. Por un lado le hago el set title, que fue lo que mencionamos ahorita, donde le digo, mira, el título va a ser ejemplo de configuración inicial. Le especifico el font size del texto, o sea, en este caso lo pusimos 14, y el font weight le pusimos bold. En este caso es negrita, o sea, para resumirlo. Lo pusimos en un font size, o sea, un tamaño 14 en negrita. Perfecto. En el caso de los ejes, fíjense que aquí yo tengo el eje X y el eje Y. Perdón, al revés, el eje Y y el eje X. Y básicamente le estoy poniendo un font size de 12. O sea, el tamaño 12. No le puse un font weight porque obviamente aquí lo que yo necesito que se ponga en negrita es el título solamente. Pero fíjense cómo ya yo tengo la gráfica. O sea, ya tengo la figura ya está creada. Es simplemente mandar la data que yo quiero mostrar. Y a partir de ahí, efectivamente, necesitaría usar una que otra cosa para, eh, qué sé yo, ponerle chulería, colores, ese tipo de cosas. Eh, una propiedad o un método en este caso que yo utilizo mucho, me ayuda a que las visualizaciones se vean un poquito con más estética, es la parte del grid. Fíjense que yo le estoy pasando aquí, o sea, a partir de los ejes, yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que aparezca el grid, o sea, todo esto que está aquí en el medio, y le estoy especificando que sea así como con rayitas cortadas. El alfa, el line style, el tema del true, aquí el true es para abrir, mostrar el grid. Todo eso son propiedades que podemos encontrar en la documentación de cada una de estas cosas. O sea, de repente, el aprenderse todas las propiedades va a ser un poquito difícil si no lo vamos implementando, si no vamos jugando con ello. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir jugando con este tipo de cosas. Listo, entonces aquí sí ya hicimos un ejercicio completo. Aquí fíjense como de entrada estamos generando data dummy, o sea, le estamos diciendo, mira, dame un line space de 0, 10 y 100, perfecto, me va a generar una cantidad de información, perfecto, míralo aquí. Sin embargo, aquí yo con esa misma información, porque esa es la información de X, o sea, eso es los valores que tengo en el eje X, pero yo necesito crear dos y para cuando vaya al plano, ¿verdad? Que se pueda dibujar se pueda pintar la imagen. Entonces, en este caso estoy haciendo del valor de X, yo le estoy sacando un valor que es el seno y el valor I2, que sería o la otra línea, le estoy sacando el coseno a esta información que estoy generando aquí, ¿no? Entonces, básicamente, ya de cara a la que es la visualización, fíjense que vamos a hacer lo mismo que hicimos allá arriba. Vamos a hacer un figure. Le estamos diciendo que el tamaño va a ser 8 por 5.
vamos a especificar entonces la data. Esto yo no lo mencioné ahorita, porque no lo habíamos, solamente dibujamos la cajita, ¿no? Pero aquí fíjense como yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me dibujes un plot, o sea, una visual, donde X, o sea, igual a X, perfecto, Y1 me va a dibujar para mostrar la etiqueta del seno. Fíjense que incluso ya la leyenda me lo indica. El color de la línea va a ser azul, sería esta línea que está cruzando así, y un link white de 2, o sea, el ancho de la línea. Por otro lado, para que se sobreescriba, yo voy a crear otro plot encima, ¿verdad? Donde va a tener el mismo valor, pero en X sí, pero el valor de Y va a ser, perdón, de Y va a ser el que tenemos en I2, que sería el coseno. Entonces le ponemos su etiqueta, coseno, color rojo, y en line style va a ser líneas cortadas. Entonces así, ya todo lo demás sigue siendo lo mismo que habíamos visto en principio, donde yo le paso el título, le paso las etiquetas de X, la etiqueta de Y, de las dos Y, ¿verdad? Porque tenemos dos. Y ahí fíjense cómo va saliendo de lo más bien nuestro grafiquito. Está bien chulo. Pero fíjense que al final de la jornada es este amigo, la data y las etiquetas. Bueno, y ya el legend para mostrar la leyenda. Y el punto show para mostrar el gráfico. En esencia, eso es un gráfico totalmente sencillo. Claro, ya yo puedo jugar. A partir de este, yo inclusive puedo cambiarlo, puedo pasar otras cosas y demás. Pero básicamente esa es la configuración inicial de este gráfico. Por otro lado, eh, por ejemplo, si nosotros trabajamos con lo que tiene que ver con la personalización, en el caso de Matplotlib habíamos conversado de que sí podemos tener quizás propiedades que me permiten jugar con esto. Y claro, también como habíamos indicado hace un momentito, el saber o el aprendérselas todas solamente de mente, pues obviamente no funciona. La idea es que a medida que nosotros vamos necesitando un tipo de personalización o se amerita, ¿verdad? Que nuestras visuales sean más robustas, pues tenemos que llegar sí o sí a esta parte de personalizar de una manera incluso muy detallada, pues ya incluso en la documentación ya nos pueden ayudar a ver cómo incluso am, modificar tanto la visual que fácilmente ni siquiera se parezca a la original. Ahora, de ahí que nosotros podamos jugar con ello, precisamente aquí tengo un otro ejercicio que es el de las personalizaciones. Fíjense que aquí estamos generando data, perfecto, o sea, la data tenemos que generarla sí o sí, porque si no, no podemos presentar nada. Pero fíjense lo que va directo de la visualización, lo mismo que hicimos ahorita. Hacemos la instancia de subplot, un 8 por 5, me genera mi objeto fig y el otro AX, que básicamente ahí estaría entre las dos ya pues mostrando todo lo que tiene que ver con la data en las visualizaciones que voy a elegir. En este caso voy a hacer una visualización de barras, o sea, voy a mostrar la barra. Pero fíjense aquí cómo yo de entrada comienzo a personalizar. Yo hubiese, por ejemplo, utilizado los colores básicos y al final me va a poner un solo color para todas las barras, pero yo quiero manejar lo que es el color por cada una de las barras y efectivamente fíjense que tengo el cian por aquí, tengo aquí el magenta, tengo el yellow acá y tengo el green. Y eso yo lo puedo cambiar a mi antojo, no tengo que necesariamente utilizar el que viene by default, que es todo el mundo del mismo color. ¿Bien? Por otro lado, también podemos, por ejemplo, fíjense que aquí a pesar de que la gráfica me da una idea de a qué nivel está, por ejemplo, aquí este está más o menos al nivel del 4, este más o menos al nivel del 7 y así sucesivamente, pero es más sencillo para entender para la audiencia si yo a ello le pongo el número. Entonces, aquí le estoy diciendo, mira, yo quiero que a cada una de las barras tú le agregues el valor que tiene el dato. Y, o sea, ya dentro de la data que estoy presentando, pues también muestras encima de la barra. Y así es más sencillo de entender a la audiencia a la cual me estoy dirigiendo.
Ya lo demás es lo mismo, o sea, hacemos un set title, un set X label y un Y label. Básicamente es exactamente lo mismo. Fíjense que lo único que estoy agregando aquí es un tema de personalización, o sea, estoy agregando los valores encima de las barras y aquí arriba simplemente lo que estoy haciendo es que a la barra como tal, fíjense que esta información ya yo la tengo aquí, le estoy cambiando, o sea, le estoy pasando a cada una de las categorías, le estoy pasando un color. Esto es totalmente customizable. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran en función de los valores que en este caso viene de la categoría que tenemos aquí arriba. Pero como les decía, esto es información de juguete. Ahorita vamos a ver cómo se ve cuando estamos haciendo, por ejemplo, un análisis IDE. Bien, como era de esperarse, ¿verdad? También vamos a trabajar un poquito con Seaborn, claro, porque si no, fácilmente que tenemos un problema. Ahora, vamos a ver. Déjame, a ver. Ah, sí, lo tengo por aquí. Una de las tantas, quizás, situaciones que nos podamos encontrar al momento de elegir qué librería de visualización vamos a utilizar en nuestros proyectos. Una de esas es prácticamente qué quiero hacer, qué busco, qué necesito presentar. Muchas veces sucede que realmente lo que hacemos es que nos complicamos la existencia. Y ustedes dirán, "Oh, pero ¿cómo así?" Sí, porque algunas veces, de repente, lo que yo necesito presentar no tiene que ser tan robusto, tan rebuscado, más bien. No tiene que ser una super mega librería que me presente las cosas con estrellas, sino que simplemente si yo quiero entregar quizás ingresos versus gastos, pues yo no tengo que buscar una librería de la NASA. O sea, con cualquier librería básica, inclusive directamente de la que nos ofrece Pandas, yo puedo hacer un plot sin tema. Pero habrá momentos en que desafortunadamente las librerías básicas pues no nos ayudan mucho ahí. En el caso de Seaborn, básicamente está basada en Matplotlib, es decir, tiene básicamente todo lo que tiene Matplotlib, pero le agrega un valor, le agrega ciertas características que robustecen las visualizaciones que son base de Matplotlib. Y adicional a eso, pues también le agrega otras visualizaciones que son muy importantes para, bueno, y que no son de mucho, em, no son las típicas. Esa es la que anda buscando hace rato. No son las típicas visualizaciones. Y ahí en este caso, pues sí necesitaría trabajar un poquito con otra librería, en este caso, Seaborn. Si bien esta, digamos, librería ya hereda de Matplotlib, eso le da digamos, un plus a la librería, porque básicamente ya viene haciendo herencia de todas las cosas que ya se conoce de Matplotlib y eventualmente le da esa potencialidad desde la perspectiva de Panda, porque tú puedes trabajar directamente con los data frames usando sí, bueno, o sea, la compatibilidad aquí es totalmente al 100%. O sea, no hay nada que tenga que decir, ah, mira, hay que hacer una conversión ahora del data frame porque tenemos que usar Cipol o lo que fuera. No, 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 eso no pasa. O sea, es totalmente transparente esa parte. O sea, que no habrá tema con eso. Ahora, eh, básicamente, y como mencionábamos ahorita, desde Cipol aparecen un grupo de métodos, a ver, de visualizaciones que no son eh, tan comunes posiblemente, pero también las que sí son comunes, pues se ven más chulas, o sea, tienen como más brillo, se ven más vivas la visualización. Entonces, por eso quizás el uso de esta librería se ha estado exponenciando en los últimos tiempos precisamente porque si bien no quiero buscar una, qué sé yo, una librería que me dé las visualizaciones interactivas, pero tampoco quiero una cosa que que sea toda fea, o sea, que no tenga ni siquiera lucidez. En este caso, si pone está en el medio, o sea, que es perfectamente para nuestro proyecto, nos puede funcionar sin ningún pues problema. Ahora, desde el punto de vista de
la creación de los gráficos. Aquí es un poquito sencillo, realmente un poquito más sencillo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque de repente nosotros vamos a tener quizás la forma de invocar los métodos de las visualizaciones son un tantito más claras. Quizás en el tema de la customización sí tiene su temita, como habíamos mencionado en principio, de que no es tan customizable, por eso, ¿verdad? Esa es una de las chulerías que tiene Matplotlib, pero digamos que por la robustez de las visualizaciones, posiblemente quizás por eso es que no es necesario llegar a un nivel de customización tan fino, porque ya de por sí ya viene bien cool las visualizaciones. Entonces ahí habría que ver, perdón, habría que ver si efectivamente con lo que nos trae, con lo que viene de manera by default, pues nos funcionaría, o si tendríamos que ponerle quizás una que otra chulería o customización. Ahora, entre visualizaciones que trae Seaborn hay un montón, o sea, desde las típicas, que son los tipos de barra, los de pipe y demás, pues también tenemos los scatterplot, los line plot, los east plot, o sea, la verdad es que tiene muchas cosas, bueno, obviamente, si ya hereda de Matplotlib y a partir de ahí también le agrega cosas nuevas, pues es otro nivel. Una de las visualizaciones que trae aquí, que es quizás, porque esa es otra cosa que no mencioné ahorita, quizás el tema de utilizar visualizaciones que no sean tan comunes no es que necesariamente sea bueno. Y te dirán, ah, bueno, pues entonces ahora sí, se complicó esto. Realmente sí, porque, por ejemplo, hay uno de los, el violín, el violin plug, por ejemplo. Si bien habrá personas que entienden cómo funciona, es sencillo, realmente es sencillo. Pero para una persona que no está acostumbrada a ver ese tipo de gráficos, fácilmente se le va a abrir el pecho. O sea, literal no va a entender lo que está visualizando. Es igual que cuando comenzaron, a ver, a la fecha también pasa con los boss plot, o sea, con la caja de bigote que habíamos dicho ahorita. El boss plot es una de las visualizaciones más completas desde la perspectiva de las medidas de tendencia central. O sea, que me da los cuartiles, me da o sea, el 25 y el 75%, me da los valores mínimo y máximo, el promedio. Entonces, digamos la mediana, perdón. Entonces, los valores atípicos. Pero si yo no sé cómo funciona un boss plot y lo veo en una página, lo veo en un periódico, lo veo en una presentación, por ejemplo, yo no lo voy a entender. Y efectivamente eso mismo pasa con los violin plot. O sea, son muy cool, son muy chulos, son muy áperos cuando tú lo estás visualizando, pero si no estás acostumbrado a ese tipo de visualizaciones, pues es mejor irse a lo básico, porque fácilmente por querer poner visualizaciones chulas, pues vas a perder a la audiencia porque no te van a entender, no te van a llevar el pie. ¿Ok? Listo, entonces, si por ejemplo vemos cómo se ve un poquito aquí, Seaborn. En el caso de Seaborn, nosotros vamos a tener la siguiente mecánica. Aquí porque ya, imagínense, ya en el trecho de crear, o sea, de comenzar a trabajar con Python, ya hay cosas que yo lo pongo hasta por defecto. Seaborn, Matplotlib, Pandy y NumPy. Esas son las cuatro librerías que yo pongo que no las uso al final. Pero realmente sí se utilizan. Bien, entonces en el caso de Seaborn, el alias es SNS. Recuerden que los alias son convenciones de nombre que ya la comunidad de data pues ya lo tiene asumido. O sea que para la comunidad eso no es raro. De hecho, así debe de ser. Aunque ustedes pueden poner otro alias, no hay ningún problema. Pero el que conoce la comunidad, el que se entiende como la convención de nombre aceptada es SNS, que es para representar a Seaborn. Entonces, fíjense que en el caso de Seaborn yo tengo varios puntos bien interesantes. Por ejemplo, el primero es el set theme. O sea, yo puedo cambiar el tema, el estilo de todo el ambiente, o sea, todo lo que tiene que ver con las visualizaciones. En este caso, yo estoy poniendo un white grid.
a medida que estemos trabajando con los otros ejercicios, vamos a ir cambiando para que ustedes vean la diferencia. Eh, Aquí estoy generando data, ya ustedes saben, data de prueba. Aquí estamos haciendo un print para ver la data que viene. Perfecto, vamos a irlo ejecutando, por cierto, no voy a hacer cosa. Eh, y vamos a hacer una visualización. Fíjense que ya de entrada, esto es una visualización súper sencilla. Esto es un rel plot. Básicamente, aquí esto es lo que andamos buscando hacer relaciones. Aquí estamos haciendo relaciones con dos variables, bueno, con las tres, para tener también el hue, que es el grupo. Y fíjense cómo una visualización tan sencilla ya se ve como que tiene incluso está más brillo. Aparte de que acabo de poner que el grid, o sea, el fondo y todo lo demás sea un white grid, eso yo lo cambio aquí en el style. Ustedes van a ver que a medida que vamos poniendo otras visualizaciones, vamos a ir viendo otras cosas. En esencia, fíjense que es muy sencillo. O sea, una vez ya nosotros hacemos la instancia de Seaborn, ya yo tengo acceso a todos estos métodos. De hecho, de repente, ay, perdón, SNS. De repente, aquí yo tengo mira, pensé que tenía a ver si lo tengo por aquí. Mira, no me sale el listado de las librerías, de los métodos. Mira, qué interesante. Pensé que lo había instalado, pero no, parece que como desinstalé esto recientemente. Exacto, míralo ahí. Fíjense perdón, todas las visualizaciones que yo puedo utilizar desde aquí, desde Seaborn. O sea, bueno, ya son otra cosa, pero ya de entrada hay un par de cositas que nosotros podemos configurar, o podemos utilizar de cara a la librería y podemos customizar y demás. Ya para fines de la visualización, pues obviamente ahí tenemos las básicas, como hemos dicho, más una que otra que no es tan común, tan comunes para los fines del lugar. Pero bueno, entonces, otro detalle muy importante en el caso de Seaborn, bueno, ya mencioné una, que es el tema de el yo cambiar los temas, o sea, el cambiar digamos, el look and feel de la visual, o sea, el fondo y todas esas cosas. Literalmente es una sola línea, que es el set tem, perdón, que yo básicamente tengo diferentes tipos. Ustedes saben que hay muchos, bueno, principalmente yo soy uno, que cuando estoy haciendo mis ambientes de desarrollo, pues yo de una vez le pongo modo oscuro. Entonces, aquí nosotros podemos poner, por ejemplo, el Wild Grid, que ese fue el que vimos ahorita, el Dark Grid, el Dark, el White o Ticks, que son básicamente más para, en general, ¿verdad? Cambiar la apariencia de la visualización. Ese cuadrito que nosotros, digamos, eh, desarrollamos para montar la visual, pues entonces ahí pues podemos pues cambiar esa apariencia. Aparte de eso, también están las paletas, que nosotros podemos cambiar la paleta de colores y combinar los colores, así como también quizás ya desde lo que tiene que ver con la optimización de las visualizaciones para hacerlo un poquito más intenso, más claro, más oscuro. O sea, ahí hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer dentro de lo que es el estilo y los temas que vienen by default en este tipo de librerías. Pero como habíamos dicho en principio, el nivel de detalle o más bien el nivel de granularidad de estos cambios que yo pudiera realizar, pues no es tan, digamos, fino como en el caso de Matplotlib, que yo puedo llegar a un nivel de detalle muy, muy granular. En el caso de Seaborn no es tan así, pero igual con lo que nos ofrece es muy, muy cool y muy interesante de poder trabajarlo. Entonces, vamos a ver otro casito aquí, ¿verdad? Ejemplos. Vamos a usar aquí, fíjense que estamos haciendo la cajita otra vez, haciendo la gráfica, ¿no? La figura, 8 por 5. Vamos a hacer un bar plot. Bien, vamos a ejecutar aquí. Fíjense que es un gráfico de barras y un gráfico de densidad por grupo. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Mira, primero tenemos un bar plot, que igual lo que hacemos es
hay un parámetro que se llama data. Yo le estoy pasando literalmente la data que tenemos aquí, esta data que generamos aquí arriba, y lo pasamos tal cual. O sea, data es igual a data. Entonces, en el eje X le vamos a poner categoría y en el eje Y le vamos a poner values. Entonces, fíjense aquí cómo, ay, perdón, es que creo que no, lo puse que se solaparan. Pero bueno, aquí entonces, sí, porque lo estoy poniendo aquí arriba, pero al final eh, le estoy poniendo el dato como tal. Fíjense que yo tengo aquí en el data frame que estamos creando, yo tengo los campos de categoría, valores y grupos. Pero aquí, yo lo que le estoy especificando, más que la etiqueta, porque la etiqueta lo estoy poniendo aquí abajo. Aquí siempre me preguntan, profesor, pero si yo le pongo aquí, entonces aquí, ¿qué pasa? No, no, no. Lo que pasa es que en este X y en este Y, lo que yo le paso son las columnas. O sea, yo le estoy pasando el data frame, pero yo quiero que en el eje X se represente la categoría, o sea, hacia lo horizontal. Fíjense que las categorías son C, D, A y B, que son la data precisamente que tenemos aquí arriba. A, B, C y D. Y en el caso de la Y serían los valores. Entonces, Y, ¿verdad? El campo valores serían estos valores que son unos valores de prueba. Y esto es lo que se va a estar representando. Entonces, ya luego, si yo especifico, bueno, dame el título con un font size de 14, dame un X label de categoría, porque al final de la jornada el eje horizontal, que es la EI, yo necesito que estoy presentando las categorías, y en el eje Y, pues entonces son los valores promedios. Y ambos lo puse en font size de 12. Entonces, fíjense cómo yo tengo valores promedio aquí, categoría aquí, el título de la visualización, que es gráfico de barra, y eh, digamos, la leyenda, ¿verdad? De grupo. Igualmente, ese es el de aquí arriba. Entonces, el de abajo, que básicamente es un KDE plot, un gráfico de densidad. Fíjense aquí, me aparecen los dos grupos, donde igual, fíjense que en el bar plot yo le tengo las propiedades data y el hue, que es para la parte del grupo. En este caso estoy usando un error bar por si acaso. Pero aquí yo le estoy diciendo, mira, yo quiero mandar la data igual. Tengo en X y Y, perdón, en este caso en X, le estoy pasando los valores para yo poder entonces mostrar efectivamente los diferentes grupos por categoría perdón, aquí, de gráfico de densidad. Entonces, fíjense que es muy sencillo. Una vez nosotros podemos eh, entender cómo se crea de manera básica el gráfico. De entrada, esto lo tenemos de los dos lados. Fíjense que esto es de Matplotlib. Pero de cara a lo que es el visual, esto era lo que yo le decía, que vamos a tener o tenemos un cheat sheet por ahí, o tenemos un documento en la comunidad donde me aparecen todos y cada uno de los gráficos que soporta cada una de las librerías y yo lo puedo utilizar de manera indistinta. Ese es como la ventaja, ¿no? Que como todo esto está documentado, es fácil de llevar sin ningún problema. Vale, otro temita, como decíamos ahorita, es en el tema de los estilos. Fíjense que aquí ahora vamos a hacer un estilo un poquito más oscuro. Eh, Aquí yo tengo, vamos a poner exacto, ahí lo cambiamos un poquito de oscuro. Aquí yo estoy usando dos, un gráfico bueno, tendría que cambiarle aquí, déjame ponerlo aquí, que haga sentido, ¿verdad? Eh, por un lado, estoy haciendo un gráfico de un box plot. Fíjense que era lo que mencionábamos ahorita, donde yo aquí tengo los valores mínimo y máximo, 25%, 75%, valores atípicos. Por ejemplo, en estos tres, uno, dos, tres, en estas tres cajitas tengo valores atípicos. Tengo valores atípicos tanto en la parte superior como inferior. Solamente tengo valores atípicos, o sea, que superan incluso el valor máximo, igualmente con esa otra barra. Pero esas son digamos, características de una visualización que
técnicamente debemos de conocer cómo funciona y de por sí ya nos está diciendo cómo está la distribución, incluso por lo que mencioné, que aquí estamos enfrente de lo que son las medidas de tendencia central más básicas en un análisis convencional, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Eso es la parte importante, la parte interesante. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, quizás en estadística, en el episodio que tiene que ver con estadística, vamos a hablar mucho sobre estos tipos de visualizaciones, porque esto nos da un montón, aunque usted lo ven hacer tan sencillo, eso nos da un montón de información con relación a la data que nosotros tenemos en este caso. Vale, entonces el otro gráfico, fíjese que era el que yo mencionaba ahorita sobre el gráfico de violín. Eh, si bien verlo así de repente, tú dices, no estoy entendiendo el gráfico. Y de hecho, mira, está bueno de dejarlo de tarea. Déjame ver, a ver, a ver, a ver. Sí, voy a ver a ver si es verdad que están prestando atención. Vamos a ver quién me explica en el video, por lo menos en una frasecita, qué ustedes entienden en este gráfico. Yo esperaría, ¿verdad? Emma, me voy a quedar, voy a poner el comentario en el grupo a ver si alguien se anima. Y lo voy a poner así mismo. En el minuto tal, yo hice una pregunta. Vamos a ver qué me responde. Así es que ya ustedes saben. Pero sí, básicamente este tipo de visualizaciones en Seaborn son muy ásperas. Fíjense que se ven incluso sin ánimos de ni siquiera tener que cambiar nada más que las etiquetas, obviamente, y las leyendas. Ya de por sí se ven un poquito más vivas que si yo estuviese utilizando, por ejemplo, las convencionales. Y eso es una ventaja, porque ya no tengo que estar inventando la rueda realmente. Nítido, perfecto, excelente. Espero que hasta ahora vayan mirando, y también espero que comiencen a diseñar visualizaciones. Hay una, un episodio que efectivamente tenemos que entrar en detalle sobre algunas cosas, pero no tiene que ver puntualmente de visualización, sino más bien la parte ya de storytelling y esas cosas. Pero por lo pronto, le voy a estar compartiendo algunos papers e incluso algunos libros. De hecho, aquí yo en mi escritorio tengo uno que precisamente se llama eh, el, ¿cómo se llama? La guía del diseñador para, ¿cómo se llama? Una presentación de visualización para no diseñadores. Está muy apenas porque nos da una visualización general, o sea, una visión general de cómo funciona la parte cognitiva en lo que concierne a la visualización. Pero bueno, eso es algo que tengo ahí para leer cuando estoy medio así como pendiente a aprender algo nuevo. Pero bueno, ahí lo llevamos. Bien, entonces, nuestro siguiente punto en este caso es las personalizaciones avanzadas. Pero, ¿qué sucede? Em, ya cuando estamos hablando de las personalizaciones avanzadas, recuerden que Mapploli lleva ventaja. O sea, cuando hacemos personalizaciones, llevamos un poquito de ventaja. Pero digamos que en esencia son estos parámetros que yo puedo configurar para robustecer mi visualización. Si lo dejamos ahí, perfecto. Entonces, vamos al ejercicio, vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a esto. Aquí yo tengo quizás muchas cosas, lo voy a poner a correr primero para a partir de la visualización explicarlo. Y vamos a ver algo. Fíjense que tomamos otra vez el dataset que estamos generando. Por un lado tenemos el valor de X, que ya sabemos de dónde lo vamos a sacar. La I1 es el seno, el I2 es el coseno de X, y ya eso me está generando por un lado, una data. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a hacer 4 visualizaciones. Fíjense que tengo el primer subgráfico del seno, el segundo subgráfico, el coseno, el tercer subgráfico, la combinación de ambos, y el cuarto subgráfico es una personalización adicional. Bien. En esencia, para yo hacer esto, para que todo me salga en un solo gráfico, en una sola caja, yo tuve que configurar, a diferencia de como lo habíamos hecho hasta el momento, el subplot de esta manera. Fíjense que si vemos, por ejemplo, el ejercicio anterior,
Yo siempre hago el subplot, bueno, desde aquí, ¿dónde estás? Aquí. Fíjense que yo hago el subplot, pero yo no le especifico, por ejemplo, las dimensiones del subplot. Perdón, bueno, sí, las dimensiones del subplot. Yo no le estoy diciendo cuántas cajitas yo quiero poner dentro del subplot, sino que simplemente le mando la dimensión de la caja, o sea, 8 por 5. Pero si ustedes se fijan acá, yo estoy diciendo, mira, yo quiero una caja 2 por 2 porque quiero 4 cajitas. Si quisiera 6 sería 2 por 3. Pero en este caso yo quiero dos cajitas, perdón, 4. Entonces sería 2 por 2. O sea, fíjense que es 2 por 2. Y eventualmente la forma en cómo se va diseñando, pues sería en ese mismo sentido. O sea, la cajita 1, la cajita 00, o sea, es la coordenada 00, 01, 10, 11. Entonces, en ese mismo orden, o más bien en esa misma dinámica, yo puedo ir dibujando cada uno de los subplots en una de las posiciones en las que me interese. Por ejemplo, fíjense que aquí, ya luego de que yo hago esto, ¿verdad? Ya mi gráfico está esperando o sea, poder mostrar varias cajitas dentro de la figura, ¿no? Entonces aquí yo le estoy diciendo, mira, en la posición 00, fíjense que todo este pedazo entero aquí me está diciendo que en la posición 00, yo voy a hacer un plot con esta característica, con la Y, perdón, la eje X va a ser la X, el eje Y va a ser Y1, color azul, el line style va a ser este que le estamos configurando acá, y el line width va a ser igual a 2. Perfecto. El título va a ser gráfico del seno con un font size de 12 y un font weight de un board, o sea, en negrita. Los X-Label va a ser X, un font size de 10, y un X-Label va a ser seno de X con un font size de 10. Y el grid que tenga un line style de rayitas, de líneas cortadas, ¿no? Con un alfa de 0.7. Entonces, fíjense aquí, este es el resultado de todo lo que dije ahorita. La etiqueta, perdón, el título, gráfico del seno, etiquetas de la Y, que es el seno de X, de la X, va a ser X, y ya el azul del gráfico, porque ya la data, ya sabemos cuál es la data, el azul del gráfico, y fíjense que aquí yo le estoy especificando inclusive cómo va a ser el line style. Entonces yo le estoy diciendo que sean así. Bien, como una larga punto, larga punto, larga punto. Eso fue lo que puse aquí. Una línea punto, línea punto. Entonces, así se visualiza este gráfico. Listo. Entonces, fíjense cómo yo con esta combinación, con estos parámetros que acabo de configurar acá, ya yo tengo este gráfico. Si yo quisiera graficar el del coseno, que en este caso sería sería en la posición 0,1. Entonces, vamos a ver. Posición 0,1. Fíjense que todos los parámetros que estoy configurando es la posición 0,1. El plot, como debe ser, X, o sea, básicamente es el mismo plot, ¿no? Eh, lo único que aquí yo voy a presentar el coseno. Y la fórmula del coseno la tengo en la variable, bueno, perdón, la data del coseno la tengo en la variable I2. Le vamos a pasar el color rojo. En line style va a ser líneas. Ahorita teníamos línea, punto, línea, punto. Aquí tenemos ahora líneas continuas que ya se distingue, ¿verdad? Que es diferente. Vamos a tener un line width de 2 y un label de coseno. Entonces, básicamente lo mismo de arriba, el título, las leyendas y el tipo de grid para representar nuestra visualización. Entonces, fíjense que es exactamente igual. Aquí tuvimos un adicional, aparte de las configuraciones básicas que le pusimos, también le pusimos la etiqueta, perdón, la leyenda, fíjense aquí donde la pusimos, ¿verdad? Que ya en el otro no lo teníamos. Y aquí en el segundo sí se lo agregamos. Lo pusimos hay un parámetro que se llama lock, que es para especificar dónde yo quiero las leyendas, si la quiero abajo, arriba, en el medio, en el centro, donde sea. Entonces en este caso yo lo puse en un upper right, o sea, en la parte de arriba derecha, con un font size de 10. Bien, está muy chulo. Eso es totalmente configurable. En el caso de la posición 1,0, en este yo estoy combinando los dos, pero en vez de yo ponerle rayitas, yo le estoy dejando la línea normal. Fíjense que aquí yo le estoy diciendo, mira, en la línea 1,0, hazme la posición X, bueno, ya la X ya la teníamos, X, Y1,
con la etiqueta solamente. O sea, no estoy cambiando el line style. O sea, le estoy dejando la que viene por default. Igualmente el otro plot. Aquí yo estoy poniendo dos plots. Recuerden que aquí la idea es poner las dos líneas al mismo tiempo, pero la diferencia es que como tienen colores diferentes y además son dos variables diferentes. O sea, cuando estamos representando la Y, que Y1 es el seno y la Y2 es el coseno, pues eventualmente no se van a coincidir. O sea, no se van a solapar. Pero también aparte de eso, pues al tener colores diferentes, también es fácil de identificar dónde va. Entonces, igual, hacemos el título, la leyenda, mírenla aquí, ¿verdad? Y le ponemos también el grid para que sea con estas rayitas. Fíjense que en este caso, en estos primeros tres casos, le estamos especificando que yo quiero ver estas líneas del grid. ¿Bien? Ahora, en el último gráfico, que en este caso sería en la posición 1,1, en esencia estamos usando las siguientes propiedades. Estamos usando el scatter. Básicamente estamos usando unas combinaciones de colores bastante chulas para traer también esta parte. Le pasamos el título, ¿verdad? Ya con esto hacemos prácticamente todo, pero la personalización como tal, le estamos pasando el título, las leyendas, o sea, las etiquetas de X y Y. En este caso es el color bar es esto, ¿bien? Para identificar exactamente dónde va cada cosa y como estoy usando el mismo scatter, pues básicamente voy a tener la información relativa a la gráfica, ¿no? Entonces, de repente, la orientación en este caso la estamos poniendo vertical, o sea, para que salga así, como dirían, parada, y le estoy poniendo un color escala, pero en esencia, fíjense cómo o qué tan fácil es, bueno, claro, después que uno le coge el piso, eh, cambiar las propiedades y jugar un poquito. Y aquí es que viene la pregunta del millón. Cuando tú dices, óyeme, pero ¿y por qué si haciéndolo en una herramienta, por ejemplo, como esta, es tan fácil hacer una gráfica? Porque tengo que complicarme la existencia haciéndolo con una herramienta de terceros. Se la voy a dejar de tarea también. Si no, realmente tiene su encanto, pero cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la fase de EDA, dentro de Python o R o Scala o Julia o cualquier otro lenguaje de programación analítico, pues eh, digamos que es más cómodo trabajar todo en un mismo lado. Aparte de que inclusive estas visualizaciones yo las puedo exportar sin ningún problema. Ahora, ¿en qué situaciones? ¿En qué situaciones sí o sí tenemos que usar una herramienta de analítica, por ejemplo, perdón, de visualización? Bueno, si ya yo estoy haciendo un tablero y estoy haciendo KPIs que se van mostrando al usuario y que van iterando con estas visualizaciones, pues muy probablemente es más fácil hacerlo con un Tableau, ClickSense o Power BI. Pero si estamos hablando de analítica puramente, estamos haciendo, digamos, EDA, estamos tratando de buscar patrones y ese tipo de cosas, pues no hace sentido quizás, por lo menos a mí no me hace sentido, tener que tener una herramienta de terceros en la cual yo tendría que estar exportando, que sea otra, porque el trabajo adicional se me complica más, porque tendría que entonces estar exportando la data de aquí, poniéndola en otro sitio, entonces ahí puede ser que sea muy tortuoso el camino. Pero por lo pronto, tenerlo todo por aquí, pues es un poquito más sencillo. Por el lado de Seaborn, básicamente tiene su encanto, ya lo habíamos visto, que básicamente nosotros podemos hacer un poquito de cambios a nivel de, digamos, de los temas, digamos, de cómo se ve, el estilo y demás, pero quizás a llevarlo a un nivel de chulerías o de detalle, como estamos haciendo aquí arriba, por ejemplo, ahí se complica un poquito porque no es tan a ese nivel. Pero digamos que con lo que tenemos, pues sí o sea, quizás no se haga necesario pues tener todas esas chulerías que tenemos del lado de Matplotlib, porque de por sí ya Seaborn pues se maneja bastante bien y no creería que sea tan necesario pues tener que hacer tantas combinaciones y tantas modificaciones. Pero sí tiene las básicas. Por ejemplo, aquí ya dijimos que con esto podemos cambiar el estilo y el tema de usar las paletas de colores de las visualizaciones. Fíjense cómo ya comienzan a salir las visuales.
Estamos haciendo un, la figura, ¿no? La cajita de 8 por 5 como siempre. Y aquí vamos a hacer un box plot. Aquí estamos haciendo un box plot utilizando la data que teníamos allá arriba definida, de donde teníamos las variables de categoría y valores, con un hue de grupo para que me lo ponga por grupo, ¿verdad? Toda la visual. Este es el mismo box plot que habíamos visto anteriormente, pero un poquito diferente por los cambios que hicimos en términos de la gráfica para mostrar otro, ¿verdad? Porque no veamos nada más lo mismo. Y aquí lo que le estamos poniendo es exactamente lo mismo de siempre. Le ponemos el título, las leyendas, tanto de X como de Y. Aquí le estamos poniendo, por ejemplo, moviendo un poquito para donde yo quiero las leyendas. Eh, en principio siempre la teníamos del lado derecho, que es por donde viene de manera por default. Aquí la pusimos del lado superior izquierdo con un font size de 10 y el title font size también lo pusimos, bueno, el title font size le pusimos 12 y el font size le pusimos 10. Y listo, ahí presentamos la data y todo súper genial, ahí quedó súper chulo. Ya el gráfico de abajo es más de lo mismo, ahí estamos usando un regplot que básicamente es un gráfico de regresión, de dispersión, regresión para mostrar aquí una línea de regresión, bastante simple de hecho. Y aquí no es más que literal. El título, etiqueta y vamos a mostrar el gráfico. Pero fíjense que ya desde SNS nosotros tenemos acceso a las diferentes visualizaciones que podemos utilizar desde Seaborn sin ningún tema. Y como mencionaba, no lo voy a dejar nadando solo, o sea, lo voy a proporcionar pues la documentación de estas dos librerías, así como los cheat sheets, para que tengan desde la perspectiva de que en qué momento puedo utilizar qué visualización para que lo tengan ahí a mano y no, bueno, que desde ya comencemos a mapear correctamente lo que son el uso de las visualizaciones en nuestros análisis. Bien, excelente, wow. Como que un día de colores, demasiados colores para un día. Excelente, excelente, excelente. Bueno, miren, ya digamos de cara a los ejercicios que le había comentado que íbamos a hacer, en este caso haciendo EDA, tengo tres temas, o más bien, bueno, dos puntos. Número uno, vamos a hacer uso de data de verdad. Ya no vamos a usar data de juguete como hemos estado usando hasta ahora. Vamos a implementar, o más bien a utilizar un dataset que descargué de Kager, se llama Credit Card Approval Prediction. Es un dataset que precisamente, como el nombre lo dice, es para básicamente predecir la probabilidad que tiene un cliente que básicamente se acerca a un banco para que se le otorgue una tarjeta de crédito o en su efecto que se la nieguen. Entonces, este dataset está focalizado precisamente para fines de entrenamiento de modelos de Machine Learning. Obviamente nosotros no lo vamos a usar ahora para eso, sino más bien para visualizar, para hacer EDA de esta data, ¿no? Y efectivamente, tenemos muchas variables ahí que podemos utilizar para comenzar a jugar con todas las propiedades que hemos visto hasta ahora de ambas librerías. Vamos a hacer EDA de las dos librerías. Por un lado, vamos a hacerlo con Matplotlib y luego lo estaríamos haciendo con Seaborn. ¿Bien? Eh, algo digamos a destacar y es que si bien yo estoy haciendo este ejercicio para digamos, para ustedes, para que puedan jugar un poquito sobre estas, digamos, unas cuantas cositas que hemos visto hoy, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro data frame o dataset que ustedes puedan descargar, ya sea de UCI, lo pueden descargar directamente de Kager. Si tienen datasets que puedan utilizar sin que tengan algún tipo de prohibición por uso de datos, también lo pueden utilizar. La dinámica aquí es que ustedes puedan jugar inicialmente con un dataset de juguete para que puedan ver qué propiedades tenemos, qué funcionalidades podemos sacar y demás, pero la idea es que ustedes puedan implementarlos en sus respectivos análisis, en su oficina o en el caso de que sean estudiantes todavía, con alguna práctica que tengan que entregar a una actividad o lo que fuera. Entonces, básicamente esa es la idea, pero ya aquí, en este punto, vamos a trabajar con este dataset que es Credit Card Approval Prediction para
comenzar a ver el tema del EDA o del tema de la visualización de data con data de verdad. Y obviamente para que no haga sentido. Bien. Entonces, el primer caso que vamos a ver es obviamente el uso de Matplotlib. Vamos a usar Matplotlib para hacer EDA. Bien. Antes de iniciar, déjame traer aquí. Yo tengo el archivo, yo lo descargué y está en esta ruta. De hecho, déjame ver si lo veo por acá. Debería de verlo, ¿cierto? Porque si no vamos a tener un problema. Ok, en proyecto 52, proyecto, eso, excelente. Mírenlo aquí, este es el archivito. Lo abrí en Notepad, igual está en CSV, pero este es el archivo. Esto lo vamos a ver, déjame ver si lo puedo abrir perfectamente en una hoja de cálculo para verlo más fresco, más entendible. Aquí la idea con estos tipos de datasets es que nos dan la posibilidad de poder trabajar, digamos, sin ningún tema de propiedad intelectual, ni mucho menos, porque estos datasets precisamente se publican para que nosotros podamos trabajar con datasets, vamos a decir que muy parecido a la realidad, em, sin tema de que, mira, no, yo no trabajo por una empresa o la data que tengo aquí no la puedo utilizar por estos temas y demás. Entonces, estos datasets son muy buenos. De hecho, hay muchos que tienen un montón de data. En este caso, te tienen una poquita de data. Eh, estamos hablando aquí de unos 430, 438.000 registros y varias columnas. O sea que es bastante interesante entender este dataset que se trata de una data de clientes o más bien de variables que se analizan para, digamos, otorgar o no una tarjeta de crédito a un cliente. Entonces, ya luego de eso, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a cargar nuestra data. Efectivamente, fíjense que ya de entrada comenzamos Panda, Matplotlib y Seaborn. Ya con esas tres librerías vamos a hacer la magia. Aquí la idea es que inicialmente vamos a cargar nuestra data a nuestro entorno de Python y a partir de ahí vamos a comenzar a ejecutar código. Fíjense que ya cargué, ya tenemos aquí los diferentes variables, tenemos el género de la persona, tenemos la cantidad de niños, el income total, el nombre el número, ¿cómo se llama? De educación que tuvo, el marital status. Aquí tenemos que hacer una conversión ahí, se lo voy a explicar más adelante, porque aquí lo que dice son los días de nacimiento, cuando debe ser el año de nacimiento, entonces lo que tuvimos que hacer fue una conversión. Años que tiene la persona empleada, tipo de préstamo, o sea, hay un par de variables que para nosotros nos hace o sea, nos sentimos familiarizados, por lo que hacer este tipo de análisis va a ser bastante interesante considerando que no conocemos el dataset. Esa es la dinámica, esto es lo chulo de esto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, aquí yo tengo aproximadamente 10 visualizaciones por cada una de las librerías. Primero vamos a hacer una distribución por género. Vamos a ver qué sale de aquí. Recuerden que el EDA es precisamente comenzar a entender la idiosincrasia del dato. Y es súper más sencillo si lo hacemos visualmente. Entonces, fíjense que ya de entrada tenemos un tema. Fíjense que aquí ya estoy mirando que tenemos una discrepancia con relación a los clientes que son del género masculino y los del género femenino. Hay más, casi el doble, por no decir el doble, sí el doble exactamente, de femeninos que de masculinos. ¿Bien? Ya eso es un dato importante a saber, porque ahora me gustaría posiblemente saber si esa misma distribución tiene algún tipo de correlación en función de de los clientes que se le ha otorgado la tarjeta de crédito. Ya yo comienzo a generar hipótesis y en función de esas hipótesis yo voy a comenzar a hacer uso de visualizaciones. Bien, por lo pronto aquí estamos usando Matplotlib. Entonces, vamos a ver. Eh, ingresos por género. Vamos a ver qué dice el ingreso por género. Epa, tenemos un tema aquí. Tenemos un detalle. Ay, bien.
De hecho, hay muchísimos valores atípicos porque incluso esto es un bus plot. Lo que pasa es que no se ve, se ve tan chiquito. O sea, hay tantos valores atípicos que ni se ve bien el gráfico. Bien. Pero igual, esto tiene muchos valores atípicos ahí que tendríamos que revisar si efectivamente se trata de un valor erróneo o si efectivamente esos son los números. Pero me llama mucho, me llama mucho la atención que haya tantos valores atípicos ahí. Vamos a hacer entonces aquí un heatmap, un análisis de correlación. Aquí estamos usando, digamos, eh, dos temas. Primero estamos haciendo la matriz. Fíjense que aquí estamos haciendo digamos, a nivel numérico, estamos sacando lo que es la correlación, o sea, calcular la matriz de correlación para luego entonces mostrarla, que, la estaríamos haciendo con un heatmap. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es eso. O sea, fíjense que la diagonal lo que indica la correlación que hay entre una variable y ella misma, por ende siempre tiene 100. O sea, fíjense que ID se compara con ID y obviamente 100. Y si comparo cantidad de hijos con cantidad de hijos, pues también me da 100. Entonces, esa diagonal es el 100%. Eso es normal. Ahora, fuera de ahí, cualquier otro que esté muy cercano al color rojo quiere decir que hay una correlación positiva alta. En este caso, esta es la más alta. Bueno, es que esa y esta es un espejo. Fíjense que está comparando los miembros de una familia con cantidad de hijos. Tiene un 88. Entonces, si yo verifico aquí, cantidad de miembros de la familia y cantidad de hijos, básicamente es 88. O sea, esa variable, esa comparación, este lado y este lado es la inversa. O sea, este lado es la inversa de este. Bien, entonces aquí vamos a hacer un violín para analizar la distribución de los ingresos por nivel educativo. Miren ahí qué bonito se ve. Está muy pero sería interesante saber lo de Lower Secondary. Entonces, estas son de las cositas que te llaman la atención. Dices, oye, pero ¿y por qué tan así? Está raro. Pero esas son de las cosas que te van levantando como, ok, tenemos un casito aquí, tenemos un casito con este, que posiblemente nos llame nos gustaría saber exactamente por qué tenemos tantos valores atípicos. Y aquí también me gustaría saber exactamente por qué tenemos este dato así tal cual. Pero bueno, esa ya sería para el resultado de los análisis. Listo, vamos a hacer un análisis de un gráfico de dispersión. En este caso vamos a comparar la edad con el ingreso. Vamos a ver si guarda algún patrón. Lo interesante aquí muy probablemente sea la volumetría. O sea, cuando hablamos de la volumetría y la gráfica que estamos utilizando, muy probablemente habrá un momento en que el dato es tanto que, por la razón que sea, pues nos puede dar error o lo que sea. Si, digamos, la visualización está supuesta a manejar mucho volumen, pues no hay ningún problema. O sea, cuando digo que pueda manejar es que lo pueda mostrar. Porque fíjense, por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo un gráfico de dispersión y miren cómo se ven todos los puntos. Esto puede ser un problema a largo plazo en caso de que yo pueda tener una situación. De hecho, ahora que estoy viendo la edad aquí, yo creo que no lo puse en este. Bueno, ya se quedará así para la segunda ocasión. Em, Aquí entonces estamos haciendo una distribución. En este caso estamos hablando sobre el income total, o sea, el monto total. Estamos haciendo un KDE plot, o sea, un gráfico de distribución aquí bien bonito. Fíjense cómo está mostrado. Solo que quizás bueno, el gráfico de densidad como tal no se logra bien, aunque está de color azul, pero perdón, este es el femenino, este es el masculino, perdón, y el femenino. Pero la densidad, o sea, el gráfico, la marca de densidad que se marca, o sea, lo del KDE, pues no se nota tanto, de hecho ni siquiera se ve muy bien, quizás por cómo está aquí la información segregada,
quizás recuerden que estamos hablando del income total y estos montos pueden estar en escalas totalmente, de hecho lo están, en escalas diferentes, entonces la presentación del dato es muy compleja. Vamos a ver, gráfico de violín, en este caso, la edad por género. Siendo un skin es negativo, aquí está un poquito más como regado. Perfecto, ahí se ve como más, no, que no hay una concentración per se, más que estos picos que se ven por aquí, pero se ve bien. Se ve. Listo, entonces el promedio de ingreso por nivel educativo, vamos a ver qué nos dice el bar plot. Perfecto, aquí perfectamente podemos identificar que quizás el Academy Degree es el que tiene más ingresos promedio, ¿verdad? Y el segundo al mando pues sería el Higher Education, entonces ya los demás pues, están ahí, digamos, entre tercero, cuarto y quinto lugar para lo que tiene que ver con el ingreso por nivel educativo. O sea, esto se ve bastante simple de entender, ahí no hay tema. Vamos a ver una distribución por estado familiar, que es otra gráfica, en este caso un count plot, donde veo la cantidad, ¿bien? Más bien la distribución como tal. Entonces, fíjense cómo se nota, ¿verdad? Y hace sentido inclusive que los que están casados pues esté más alta la gráfica. Y el siguiente más alto pues sería el single no marry. Wow, esto sí me llamó la atención. Esto sí sería interesante saber esta parte. Ya esto sí me hace sentido, el civil marriage, ya los que están separados y los que están viudos, pero este sí me llamó mucho la atención que sea el segundo más alto. Sí, está muy, muy interesante este. Pero bueno, ahí lo llevamos. Y ya por último, hacer uso de este gráfico que tiene que ver con los ingresos por nivel educativo, pero utilizando otra visualización, en este caso un box and plot. Este es uno de los gráficos que yo mencionaba ahorita, que posiblemente tengamos situaciones porque quizás la, la audiencia no lo entienda. Entonces, para yo tener que pararme aquí y decir, mira, lo que pasa es que eso representa aquello y lo demás. Pues entonces, para evitarnos estas situaciones, primero entendamos la audiencia. Si la audiencia tiene conocimiento de estos temas, bien. Pero si no, no inventen la rueda, que vamos a tener un problema. Listo. Eso es con relación a nuestro amiguito Seaborn. Ahora, yo tengo a Maplolip de este lado. Aquí sí hicimos, digamos, la conversión de, de lo que tiene que ver con la edad. Ahorita fue que me fijé. Para ponerlo en años. Aquí yo hice una fórmula, ¿verdad? Del day burn, que básicamente va a ser un promedio dividido, o sea, un ABS sobre 365, que son los 365 días del año. Y este valor, entonces, en vez de decir este número, lo teníamos, en vez de tener este número, va a tener eso convertido en años. ¿Bien? Y ahí ya es más fácil, o sea, cantidad de años, y así es más fácil de hacer las comparaciones. En el que hice con Seaborn, pues no lo hice, se me olvidó realmente. Pero bueno, ahí ya básicamente sería hacer esta misma lógica del otro lado y ya tendríamos pues todo sin problema. Aquí puse una celda donde hablamos de procesamiento básico, donde por un lado cambiamos esto, también le cambiamos em, digamos, los días que está desempleado, bueno, empleado, porque tiene la misma situación, fíjense aquí. Y yo lo que necesito es tener la cantidad de días, no ese número tan raro. Entonces también hice la conversión acá, usé una función lambda para eso. Y en el caso de el occupation type, que habían algunos vacíos, pues le puse una etiqueta de unknown o desconocido. Bien. Ya luego de ahí todo es lo mismo. Entonces vamos a ejecutar aquí. Vamos a ver una visual de una distribución de género.
Míralo aquí, bien bonito. Femenino azul, bueno, aquí me extravié los colores. Femenino ya lo habíamos visto, que es casi el doble de lo masculino. En un histograma de ingresos, fíjense aquí, ahí básicamente, quizás por ponerle tantos bienes, pues tenemos eso tan chiquito por allá. Vamos a ponerle, ahí, perdón, sí, vamos a poner 5. Exacto, ahí está todo completo. Y si le ponemos, por ejemplo, 30, ahí se ve más la cola hacia la derecha, lo que indica un skin positivo. O sea, hay más variabilidad hacia la derecha. Pero básicamente eso es chulería. Entonces, vamos con los gráficos de dispersión. En este caso, edad versus ingreso. Como ya yo tengo la variable aquí, edad más entendible. Fíjense que ahora sí me sale 20, 30, 40, 50, 60, 70. O sea, la edad en años. Como ahorita lo teníamos todo así, pues se complicaba. O sea, por lo menos cuando hicimos el ejercicio con Cipon. Pero aquí ya se ve más entendible la distribución. Entonces, fíjense cómo va los ingresos a medida que va, digo, a ver, la mayor concentración está entre suponiendo que estos son miles, 2000 para abajo, o digamos que 1500 para abajo, y ya de 2000 para arriba son casos puntuales. Y no importa casi mucho la edad, porque al final del día tengo aquí por debajo de 30, aquí tenemos de 35, por aquí tenemos de 50 y pico. Bueno, de hecho, este que está aquí arriba tiene que tener sus 54, 53 por ahí. Entonces, pues ya vemos más o menos de qué va esta correlación, ¿no? Esta dispersión más bien. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, los ingresos para las primeras filas. Eh, digamos que en general lo que estoy haciendo aquí es, estoy cogiendo 50 registros y estoy viendo cuáles son los cambios de ingresos que tiene en esas 50 registros. Quizás hacer esto con este tipo de dataset no haga mucho sentido realmente desde una perspectiva analítica, pero eh, podemos considerar efectivamente que tenemos una visualización diferente, quizás, para hacer cualquier tipo de analítica, y por eso la traje. O sea, pero quizás hacer en este caso, en este dataset, quizás no haga mucho sentido, pero por lo pronto ya sabemos cómo diseñar esta visualización, que es un plot normal. Lo único que le estoy diciendo es que le estoy cambiando el market, o sea, la figurita. Estoy puntualizando qué cantidad de información del dataset completo tengo, y el line style le estoy poniendo con una rayita. Y obviamente el color azul. Gráfico de pastel que no pueden quedarse. Aquí una distribución de, por ejemplo, de si la persona tiene carro o no, ¿verdad? Aquí un box plot de ingresos, que también era algo que estábamos viendo ahorita, que hay muchos valores atípicos. Hay que ver esto ahí. Y la propiedad vert, que básicamente me dice si la quiero vertical o lo quiero horizontal. Simplemente le tengo que decir que me hago un true y lo pone vertical, tal como nosotros lo hemos visto anteriormente. Ya todo lo otro, pues básicamente es más en la parte de la visualización. El cian, este que le estoy poniendo un face color de cian, es esto. Lo que pasa es que son tantos valores atípicos que ni siquiera se ve bien el gráfico. En este caso, haciendo gráficos de barra apilada, género por propiedad de auto, por ejemplo, o sea, de si tiene vehículo. Entonces estamos diciendo que las féminas, mira, hasta aquí no ganaron. Las féminas tienen, o sea, son más que, que los varones eventualmente. Bueno, no, que está al revés. El rojo, el salmón, es que no, o sea, no tiene vehículo, y el Sky Blue es que sí tiene vehículo. Entonces, en este caso, se ven más las personas, bueno, las féminas que no tienen vehículo que las que sí tienen, y en este caso, los varones, si bien son prácticamente la mitad que las mujeres, pero en este caso, la proporción de personas que tienen vehículos, o sea, de género masculino que tienen vehículos es mayor. ¿Bien? Vamos a ver, entonces un pequeño histograma por la edad. Fíjense que está bastante
Parece un cuadro ahora. Tenemos mucha variabilidad, o sea, hay de todo un poquito, salvo los de 20 y los de 70, que son los dos extremos de este dataset. Pero en general tenemos mucha data de las demás edades. Perfecto, eso está muy bien. Aquí tenemos un gráfico de barra horizontal por nivel de educación. Aquí está muy chulo. Fíjense cómo tan simple como hacer, porque ya la cantidad como tal es una función perfectamente de pandas, que es el value count, ya lo habíamos visto. Y aquí yo estoy usando literalmente el plot de pandas. O sea, fíjense que yo estoy usando que, mira, del data frame estoy haciendo el value count y a partir de ahí estoy usando el plot. Y el plot le estoy diciendo que, mira, el color lo ponga verde y que sean barras horizontales, el tipo. Ya, listo. Eso ni siquiera lo estoy llamando de Matplotlib. Este es básicamente directamente de las visualizaciones de pandas. Y fíjense que para lo que yo quiero presentar está muy genial. O sea, está muy chulo. Bien. Y ya por último, una scatter matrix de los el año versus el income total de la persona. Este, ¿cómo decirlo? En el caso de los scatter, siempre hay un tema con el con la volumetría, que era algo que mencionaba ahorita, porque dependiendo de qué tanta data nosotros estamos presentando, puede ser que o no se visualice bien, o sea, va a salir el gráfico y va a salir con todos los puntos perfectos, pero puede ser que no se entienda bien el gráfico. Ese es uno. Dos, puede ser que efectivamente la volumetría es tan amplia que el gráfico no termine por mostrarse. Claro, en este caso son un dataset de juguetes, posiblemente en la data que ustedes estén trabajando en sus respectivas empresas o lo que puedan descargar por ahí, pueda ser o un poquito menos o un poquito más, por lo que tenemos que estar seguros de qué información o más bien, qué visualización nosotros podemos utilizar para que el negocio sepa lo que está pasando y pueda entenderlo. Porque fíjense aquí, mire, todos los puntos como se están concentrando, por lo menos en este, son 4 gráficos, pero fíjense en este cómo está la concentración. Aquí hay unos puntos dispersos, perfecto, igual que aquí abajo, perfecto, pero el que yo le muestre, por ejemplo, esto a un oficial de negocio, muy probablemente va a tener una idea de por dónde va el asunto, pero esto no queda tan claro. O sea, si bien yo tengo las etiquetas, le estoy diciendo, mira que la vertical, perdón, el eje vertical es la Y, el horizontal es la X, donde yo digo que por aquí viene el income total de la persona, y aquí los días de nacimiento, bueno, en este caso ya tengo en años. Eh, sí, estamos de acuerdo, pero es que es mucha la información que se está mostrando, y quizás para yo saber quizás encontrar un patrón o ver algún tipo de flag o algo que yo quisiera como tomar para como tipo insight, pues muy difícil yo lo puedo determinar desde aquí. Por eso mencionaba el hecho de que vamos a ver qué tipo de gráfico yo puedo utilizar dependiendo de la volumetría que tengo. De lo contrario, fácilmente voy a tener una situación. Pero bueno, por lo pronto ahí les mostré un montón de formas de cómo se agregan, perdón, de cómo se crean visuales, cuáles tipos de visualizaciones comunes principalmente podemos utilizar, la forma en cómo se crean. Obviamente esto yo se lo voy a compartir a ustedes. Y además de eso, la documentación de cada una de las librerías. Claro, porque no lo voy a decir, vamos arriba y no tenemos ni siquiera con qué arrancar. Así que básicamente eso era lo que tenía para el día de hoy para ustedes. Quizás verlo así em, tan gráfico, o sea, tan en código para sacar el gráfico, quizás para muchos de ustedes sea muy cuesta arriba porque están acostumbrados a una herramienta como tal ya para fines de visualización. Pero cuando estamos hablando de EDA, es muy difícil que lo tengan, que lo hagan con una herramienta externa al lenguaje con el que están trabajando. Casi siempre que nosotros estamos trabajando en esta fase exploratoria, muy probablemente
tengan que hacerlo todo dentro del mismo entorno, ya sea en Jupyter o en una herramienta per se, todo dentro del mismo ecosistema, porque tener que estar exportando información de la que está saliendo en el análisis para ir visualizando en otra herramienta como que muy cuesta arriba. Sin embargo, ya como pudimos ver a través de todas estas herramientas que nos ofrecen, bueno, en este caso Python, ¿verdad? Para fines de visualización, pues ahí tenemos más que suficiente para poder trabajar sin ningún problema. Vale, equipo, entonces nada, de cara a la conclusión, pues mencionamos un montón de cosas. Vimos un tema de para qué la visualización, cuál es el contexto de una visualización, para qué hacemos visualización. Y básicamente ahora cuando les comparta el material ya de texto para poder robustecer este conocimiento, pues entonces ahí vamos a terminar de alinear los planetas. Por otro lado, hablamos de las dos principales librerías de Python para fines de visualización, donde estuvimos hablando sobre Matplotlib y Seaborn. Vimos algunas ventajas a ver, ventajas y desventajas no, más bien, qué cosas tiene una que adolece la otra. Pero al final de la jornada, la idea es que podamos trabajar con ambas librerías sin ningún problema. Fíjense que incluso en el último ejercicio, más que usar la de Matplotlib o la de Pandas, perdón, la de Matplotlib o la de Seaborn, usamos la de Pandas. O sea, es un tema de saber usar en el momento indicado una u otra, sin tema alguno. Entonces, les invito, ¿verdad?, a que puedan jugar con todas estas librerías de cara a sus respectivos análisis. Y como siempre, pues ahí sacamos un par de temitas que tienen que ver con eh, recursos adicionales para que podamos seguir pues trabajando. Existen un montón de materiales, tanto a nivel de cursos, a nivel de, digamos, de páginas web. Ahí, digamos, aparte de lo que le voy a compartir en la carpeta que tenemos ahí en el Drive, también están estos a nivel de canales de YouTube. Hay un montón de canales de YouTube que hablan de esto, señores. En Kaggle también, bueno, ya de Kaggle y de UCI, pues también ya lo estamos usando para descargar dataset para poder jugar con la data. Además de eso, digamos, em, poder utilizar ya sea Google Colab o la misma plataforma de Kaggle para así no tener que instalar nada en la computadora nuestra para usar las máquinas virtuales de Google. O si tienen cuenta de Azure o de AWS, pues perfecto, igual funciona, para que puedan hacer todas sus prácticas en estas pues, plataformas y así se evitan hacer instalaciones adicionales en sus computadoras. Pero básicamente la idea aquí es que nosotros podamos utilizar todos estos componentes para poder seguir aprendiendo. Esa es la idea. Bien, equipo, entonces, para la siguiente semana tenemos un amigo invitado. Ah, mentira, ellos quieren. No, para la siguiente semana tenemos el episodio número 4 que trata sobre la introducción a R para ciencia de datos. Fíjense que hemos estado trabajando con Python para ciencia de datos. Si bien este episodio es el último del capítulo, a ver, la diferencia es que todos los otros episodios que hemos estado hablando, le hemos estado hablando de una perspectiva general y eventualmente el ejercicio lo hacemos con una herramienta. Por lo que hablar de R, de Scala, de Julia o cualquier otra herramienta de analítica ahora mismo es más orientado a hablar de la herramienta, porque ya el concepto es el mismo. O sea, visualización es donde quiera. Hasta en Paint hay que hacer visualización. Si tenemos que hacer transformación de data, independientemente de la herramienta que usemos, tenemos que hacer transformación de data. Manejo de valores nulos, manejo de fecha, manejo de todas estas cosas, independientemente del lenguaje de programación que usemos, tenemos que hacerlo. Entonces, en este episodio nos vamos a enfocar en R como lenguaje, porque ya de hablar de visualizaciones lo estamos hablando ahora. Si estamos hablando de preprocesamiento y ese tipo de cosas, le hemos estado hablando prácticamente desde el principio. Y si vemos, por ejemplo, temas de lo que tiene que ver con, qué sé yo, de manipulación de data, pues ya también sabemos el tema de manipulación de data en términos generales y ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando estuvimos hablando en Python para la manipulación de data con pandas, pues en el caso de R, pues lo vamos a enfocar en la herramienta como tal. Pero ya el concepto, el contexto, la parte de atrás, pues ya básicamente la misma que habíamos conversado
por lo pronto. Entonces, ya para la siguiente semana, ese sería el foco. Vamos a hablar de R. Vamos a hablar de todo eso que hemos estado hablando de Python, pero con R. Para, digamos, los R-lovers, porque nada más no es Python, señores. O sea, no, como dije en principio, no podemos ser pro herramienta, tenemos que ser pro billete. Ahora, no es que vamos a dejar, o sea, no vamos a dedicar nada más a una sola herramienta, tenemos que hablar de varias, pero como ya venimos hablando de un contexto específico, pues entonces no podemos dejar de lado R. O sea, R hay que traerlo de la mano. De hecho, básicamente trabajar con estas dos herramientas al mismo tiempo es una pasada. Se los recomiendo. Pero bueno, por lo pronto, eso es lo que tenía para el día de hoy. Y como siempre, invitarles a que se unan al canal. Aquí, digamos, aparte de la tertulia que armamos cada rato, la idea es que podamos seguir creciendo, compartiendo conocimiento y que todos estemos alineados a un mismo objetivo. Recordando que todo esto es em, para todos. O sea, aquí la idea es que nos sentemos, esto es como sentarse en un café bar y hablar sobre un tema en particular. Y eso es lo que ando buscando con el proyecto 52, que todos estemos alineados, que estemos conversando sobre un tema en común, que en este caso, y dicho sea de paso, es un tema de palestra y que hay una, ¿cómo decirlo? Un divorcio entre la oferta y la demanda y tenemos que aprovecharnos de eso. Bien. Entonces, nada, por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Ya ustedes saben, nos vemos en el canal y les recuerdo que tienen dos preguntitas por ahí que la puse como a mediado de la conversación que tuvimos para ver quién me las responde. Y cualquier cosa, pues seguimos entonces en los chats y en los grupos de todos los canales que tenemos presentes. Así que ya ustedes saben, se me cuidan y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.